Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor, que sea Él quien dirija esta mañana. Padre amado, te damos gracias por el inmenso amor y la grande misericordia, y te damos gracias porque tú eres fiel. Siempre nos has hablado con tu palabra, siempre nos has hablado con tu verdad, y siempre tú has mantenido el control de todo lo que hacemos y de todas las cosas que nosotros tenemos planeadas. En todo tú tienes el control y eres tú quien guías todo. Así que guíanos hoy también, porque es tu palabra fiel y verdadera la que vamos a exponer y la que vamos a estudiar en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a continuar con la serie que hemos traído sobre las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y hemos estado viendo la parábola del sembrador. Vamos a terminar la parábola del sembrador para pasar a la parábola del trigo y la cizaña. Pero vamos primero a hacer un pequeño resumen de lo que fue la parábola del sembrador para que no nos perdamos con lo que veníamos viendo la semana anterior. Así rápidamente nosotros podemos ver que la parábola del sembrador es la introducción a 7 parábolas. Y Jesús va a introducir 7 parábolas con el objetivo de que nosotros entendamos los misterios del reino. La parábola del sembrador es significativa porque nosotros en las otras parábolas vamos a ver elementos de esa parábola. Jesús ya no las va a explicar en las otras parábolas porque están explicadas en esa parábola. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando hemos oído a alguien predicar sobre cierta parábola, han confundido el significado porque no han entendido la primera parábola. Si yo no entiendo la parábola del sembrador, no voy a entender las siguientes parábolas porque están conectadas precisamente con esta. Recordemos que la parábola del sembrador tiene un objetivo en Mateo, que es presentar específicamente al sembrador, ¿okay? al que va esparciendo la semilla. En este caso muy específico, yo sé que decimos que nosotros salimos a sembrar, ¿verdad? Pero realmente el sembrador es solo uno. Solo Jesús puede sembrar la semilla en el corazón de los hombres. Nosotros lo que hacemos es trabajar con Él, pero el que siembra la semilla es Cristo Jesús. Nos engañan en algunas ocasiones haciéndonos pensar que podemos hacer algo que solo Dios puede hacer. Dios es el sembrador. Ahora vemos allí que en esa parábola hay 4 elementos. Los que están junto al camino, que lo vemos en Mateo 13:4, la parábola del sembrador está en Mateo capítulo 13. En el verso 4 encontramos a los de junto al camino, ¿verdad? Que ellos son los que oyen pero no entienden el mensaje. Ya hablamos de los impíos. Él está hablando de esto. Recuerden que vimos una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Son dos cosas distintas. Ahora, estamos en el reino de los cielos. Entonces, el Señor está hablando primero aquí en manera general sobre todo el reino que es suyo, y entonces va a poner a 2 tipos de personas que los vamos a analizar en la parábola del trigo y la cizaña, que son los impíos y los creyentes. Eso nos va a dar a nosotros la respuesta del por qué a veces hablamos el evangelio y la gente no quiere escucharnos. El primer punto que vimos en cuanto a los de junto al camino es que el camino es duro, ¿ok? El camino es duro. Entonces, allí tenemos una situación interesante en eso. Tenemos el segundo grupo que está en Mateo capítulo 13, versículos del 5 al 6, que son los donde cayó la semilla en pedregales, ¿ok? Estos son los falsos convertidos. Recuerdan que dijimos que cuando una persona dice yo creí en Cristo, yo acepté a Jesús, pero se va al mundo y no regresa ni le interesa, yo como creyente, muchas gracias, yo como creyente no debo considerarlo creyente, porque debe haber un testimonio, ¿ok? Cuando yo nazco de nuevo, Cristo viene a mi corazón. Cuando Jesús viene a mi corazón, dice la Biblia que Dios Padre y Dios Hijo hacen morada en nuestro corazón por una persona maravillosa que se llama Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo viene a morar en mí
Y dice Romanos capítulo 8 que va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando una persona dice haber creído y se va al mundo, realmente no ha creído. ¿Ok? Entonces, no podemos considerarlo como una persona que ha creído. Esa es la diferencia entre algunas doctrinas que enseñan que ya creyó, se fue al mundo, pero bueno, ya está elegido. Eso no es cierto. O sea, si una persona cree, son falsos creyentes. ¿Ok? Esos son los que están en los pedregales. Después tenemos los de los espinos, en Mateo capítulo 13, versículo 22. Estas personas son las que oyen la palabra de Dios, pero la presión del mundo, los beneficios del mundo, le impiden seguir al Señor. Aunque la semilla germinó y aunque entendieron que era la verdad y aunque comprendieron que era el evangelio de la verdad, no pudieron tomar la decisión correcta porque el mundo los presionaba. Así hay muchas personas en las iglesias y en las familias cristianas. Entonces, a veces la pregunta, ¿por qué es que mi hijo o por qué es que mi familiar se fue y no volvió? Porque la presión del mundo le hizo tomar una mala decisión. La salvación no depende de los padres, y los padres no deben sentirse culpables por las malas decisiones de los hijos en cuanto a la salvación. Obviamente que los aman y van a seguir orando por ellos, pero una persona es independientemente responsable de la decisión que tome acerca de Cristo Jesús. Entonces, no hay que cargar la culpa que realmente no nos pertenece, le pertenece a la persona que tomó esa decisión. Esos son los que nacen en los espinos, ¿verdad? Ellos van creciendo, ellos saben que es verdad, ellos aceptan la palabra, pero al final se van y no vuelven, deciden abandonar por completo la verdad. Lo que vamos a seguir viendo hoy son en Mateo capítulo 13, es los que fueron sembrados en buena tierra. Vamos a ver la diapositiva que tenemos allí. Vemos que hay una matita allí bastante bonita que están haciendo, ¿verdad? Entonces, y el suelo negro, el suelo bueno, ¿verdad? Ahí está la matita. Esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Vamos a ver el primer aspecto. Observe que estos son los que hay dos características. ¿Qué es lo que hacen? Oyen y la reciben. No es lo mismo entre los de los espinos. Ellos reciben, pero ese recibir no es un recibir sincero. Ahora, usted y yo, como hijos de Dios, oímos la palabra y la recibimos. En Marcos 4:20 y Mateo 13:23 dicen exactamente lo mismo. Oyen la palabra y la reciben. Nos recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, donde él dice que es necesario recibirlo. Por ahí andan unos videos en internet. No todo lo que sale en internet es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en internet. Que dicen que no es necesario aceptar a Jesús, que no es necesario recibir a Jesús. Y hay un hombre allí que tiene casi 2 horas explicando por qué no hay que aceptar a Jesús, que eso está en contra de la palabra de Dios. Pero en todo ese tiempo, él nunca menciona Juan 1:12, porque Juan 1:12 dice: mas a todos, entonces sí hay que recibirlo. Pero ahí tienen problemas para poder decirlo. Entonces omite todo eso y usa un montón de ideas y conceptos fuera de contexto para poder apoyar su idea. Pero la Biblia dice que tenemos que recibir a Jesús. ¿Okay? Esa es una de las primeras cosas. Y los que oyen la palabra y la reciben, dice que estas personas van a tener algo notable. En el siguiente punto vamos a ver las características de estas personas que son bastante notables. Vamos a ver la siguiente. En el punto A dice que ellos oyen la palabra. Es algo muy enfático en los evangelios el escuchar. El que tiene oídos para oír, porque hay gente que tiene oídos pero no oye, tiene ojos y no ven, tienen inteligencia pero no entienden. Entonces dice que hay una característica: puedo escuchar, puedo entender y puedo ver lo que Dios ha dicho. El siguiente punto lo dice Marcos, dice que la reciben como quien acepta un don ofrecido. Entonces está hablando del recibir a Cristo Jesús como Salvador.
esa parte ni usted ni yo la podemos hacer en nadie. A veces uno desea llevar a una persona hablándole el evangelio y va entendiendo y se le abren los ojos y le brillan los ojos y uno va todo emocionado diciéndole la palabra, y cuando llega el momento de la decisión dice, voy a esperar. Y uno se queda con toda la expectativa, ¿verdad? Y uno dice, pero acéptelo, hasta que desea uno agarrarle la cabeza, acéptelo, la verdad, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque es una decisión personal. Yo decido si recibo a Jesús o yo decido si rechazo a Jesús. No es cierto que yo no puedo, que yo tengo omitido eso, ni siquiera Juan Calvino, que fue uno de los reformados más trabados en cuanto a la predestinación, pudo aceptar que no teníamos decisión. Él tuvo que aceptar, y también el mejor escritor reformado, Loraine Boedner, que tiene un libro que se llama La predestinación, por cierto, él dice que hay una voluntad humana que Dios nunca va a transgredir, pero después comienza a dar todo su concepto y niega lo que dijo al inicio. Pero es obvio que tomamos decisiones y cada persona debe tomar una decisión. Entonces yo como creyente tengo que decirle a los impíos que ellos tienen una responsabilidad de recibirlo. Pero hay otro tercer punto. En Mateo dice que oyen la palabra, Marcos dice que la reciben, pero Mateo vuelve a decir que la entienden, como quien analiza algo con una nobleza, buscando el contenido interesante. ¿Han visto cuando leemos un libro y nos interesa mucho? Lo vamos leyendo y estamos tan interesados que nos detenemos y decimos, no recuerdo qué leí, entonces se devuelve otra vez y lo vuelve a leer, tantas veces como sea necesario para entenderlo, porque tiene interés. Esa es la idea de entender aquí. Hay una situación interesante, hermanos, que no podemos olvidar en la Biblia. Hay dos palabras muy comunes en la Biblia, pero una de las mayores que aparece muchas veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra entender, conocer o saber, todo relacionado al intelecto. Hay algunos que dicen la letra mata y el espíritu edifica, diciendo no hay que estudiar teología, déjese llevar por el espíritu, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Okay? Yo tengo que estudiar y tenemos que aprender y tenemos que seguir estudiando, porque Dios nos hizo para aprender. El cerebro, cuando nos lo da nuevecito y nos crea en el vientre de nuestra madre, viene vacío, solo lo básico para que funcione cada parte del organismo, pero viene vacío, tiene que comenzarlo a llenar. Ahora tenemos que ver cómo se llena, pero esta persona la entiende, está cautivada por ese mensaje. Lucas, que es el punto 4, afirma que la retienen con corazón bueno y recto. Aquí hay conversión, hay un nuevo nacimiento. No es solamente oírla, no es solamente recibirla, ni siquiera es suficiente con entenderla, hay que retenerla. Y eso depende del corazón. Recuerde que en la parábola del sembrador el énfasis es la tierra. La semilla es muy buena, la semilla es de las mejores, pero usted puede buscarse la mejor semilla y la más sana y siémbrala en un camino. No sirve, se va a morir allí. O tírala entre piedras, tampoco sirve allí. ¿Qué es lo que buscamos cuando hay una buena semilla? Una buena tierra. Entonces es el corazón del hombre el que determina el punto final del evangelio. No es lo que yo predico, porque lo que enseñamos puede ser la verdad, pero el corazón decide recibirla o rechazarla. Eso es decisión del corazón. Vamos al tercer punto. Le damos otro, hermano. La palabra tiene tres cosas que vimos: es recibida, entendida y retenida, pero va a dar algo. ¿Qué va a dar? Va a dar fruto, según la capacidad propia de la semilla. Pero la semilla va a tener una característica. Si sembramos una semilla en un suelo ácido, el fruto va a saber diferente si
si está sembrada en un suelo dulce o no tan ácido. Si nosotros buscamos sembrarlo dependiendo el suelo, así es el sabor de la fruta, y también va a ser la cantidad de la fruta. No es lo mismo sembrar en tierra negra que sembrar en tierra arcillosa. O sea, es distinto. La tierra negra suelta es muy distinto a la tierra arcillosa, y el fruto es distinto también. Entonces sigue funcionando el principio del corazón. La palabra de Dios le cayó a usted, la palabra de Dios me vino a mí, la palabra de Dios vino a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, pero el corazón, el que determina cómo va a funcionar esa semilla y qué fruto va a dar esa semilla. No es cierto que la semilla cae y ya hizo maravillas. Necesita que el corazón esté preparado para eso, y se tiene que ir preparando para que la semilla pueda crecer. En 1 Corintios 3, y quiero que lo busquen por favor, del 7 al 8, tenemos un concepto de Pablo muy interesante acerca de la edificación. Si nos da tiempo, vamos a ver cuándo fundó Cristo la iglesia. 1 Corintios 3, del 7 al 8. Dice: así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios que da. Vea qué interesante. Y Pablo dice en el verso 6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que planta no es nada, y el que riega tampoco. Es Dios quien da el crecimiento. Entonces, no importa qué tanto riegue una planta, si Dios no quiere, si Dios no puede darle el crecimiento necesario, no va a crecer. Ahora, observa algo muy interesante aquí. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, depende del trabajo. Ha caído la semilla. Pablo predicó la palabra de Dios. Apolos indicó la parte doctrinal. Ellos son la misma cosa, ¿ok? Pero dice que cada uno, y ahí hace el cambio, recibirá la recompensa conforme a su labor. ¿Cuál cada uno? Aquello que ha sido sembrado. Porque más adelante, en los versos 9, 10 en adelante, está diciendo que somos solamente colaboradores, pero realmente el crecimiento es individual en cada creyente. Cada creyente debe producir un fruto, debe dar un fruto. Y aquí es muy, muy significativo eso. El primer punto que nos da Jesús en cuanto a los frutos, volviendo a Mateo capítulo 13, es que dice que, no pierdan 1 Corintios 3, dice allí que da fruto a 30, dice en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Dice que da fruto a 30. En 1 Corintios 3, 12, dice Pablo: y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? El de los apóstoles, y siendo Cristo la principal piedra del ángulo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí hay algo interesante, porque aunque son dos figuras distintas, una es de construcción y otra es de agricultura, ambas figuras llevan el mismo objetivo. Cada persona debe edificar, pero no edifica, sobre edifica. Por eso yo les decía que tenemos que ver de dónde vienen nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal. Está Jesucristo. ¿Y quiénes siguen después de Jesucristo? Los apóstoles y profetas, ¿ok?
que están aquí en la Biblia. Ya no hay apóstoles, solamente hubieron 13 apóstoles. Entonces, si usted ve Efesios capítulo 2, versículo 20, y se pregunta dónde nació o dónde Jesús fundó la iglesia, usted tiene la respuesta ahí. ¿Dónde nació? Porque él está diciendo que está edificada sobre los apóstoles. Ahora, creemos que Jesús fundó la iglesia, pero yo como creyente voy edificando sobre esa iglesia, voy edificando sobre ese cuerpo que Dios ha establecido. Por esta razón es tan importante que veamos el tipo de tierra sobre la cual estamos, como en nuestro corazón. Vamos al siguiente punto de la palabra recibida, entendida y retenida, y es que dice que a otros Él dio a 60%. Eso señala el grado intermedio. El primero señala un grado inferior. Hay un grado inferior, un grado intermedio y un grado alto. El grado alto es muy difícil de encontrar, cuando la planta da el 100%. Eso ni en la agricultura. En la agricultura las plantas pueden dar casi el 90%, pero es muy poca la planta que da el 100%, ¿verdad? Entonces es muy raro ver eso. Es igual en el cuerpo de Cristo. Pero estos que están al 60%, que señalan el grado intermedio de producción, es muy interesante porque tiene que ver con el tipo de fruto que está dando. Volviendo a 1 Corintios capítulo 3, menciona dos tipos de construcciones. El primero es oro, plata, piedras preciosas, y el segundo es madera, heno y hojarasca. Hay 3 grupos. Los primeros 3 grupos son metales fuertes, resistentes al fuego, pero los últimos 3, esos no aguantan el fuego. Ahora, ¿cómo estamos edificando en nuestro corazón y cómo estamos edificando en la iglesia? La madera es muy linda. ¿Han visto qué bonita que es? Y es muy agradable. Pero cuando llega el fuego, no queda nada. Muchas veces vemos solo la parte externa y no estamos viendo lo realmente importante. Porque aquí menciona que hay oro, plata y piedras preciosas. Son muy lindas, pero para que se vean lindas hay que trabajarlas mucho. No es lo mismo que la madera. Se trabaja menos con la madera que con oro o plata. Entonces, a veces para no dedicarnos mucho o no hacer mucha cosa en la obra del Señor, preferimos tomar madera, se ve bonita la cosa y ahí seguimos edificando. Pero cuando venga el día de la prueba, cuando venga Jesús ya a establecer, a probar cada obra que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta si lo que hicimos fue perder el tiempo o realmente estábamos edificando. Por eso dice que hay unos que producen 30, otros producen 60. Pero hay un grupo que produce el 100%. Es el máximo de productividad. 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Voy a usar un exceso de literalidad para poder entender esto. Quien escribe aquí es Pablo. Y si usted ha venido leyendo, él está hablando de Pablo y Apolos. ¿Quién era Apolos? ¿Recuerdan a Apolos? Que fue corregido por Priscila y Aquila, pero fue una persona que fue educada a los pies de Pablo. Era un discípulo de Pablo. ¿Por qué era un colaborador? Porque él era un pastor, maestro de los primeros dones que Dios había dado a la iglesia. Cuando Dios puso a Pablo, él era colaborador y Apolos era pastor maestro. Pero todos los demás, ¿qué somos? Labranza. Vea, Pablo se diferencia, dice en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores y vosotros. Él hace una división. Hay una diferencia, dice Pablo, muy sutilmente y políticamente y muy formalmente dice: yo soy diferente a ustedes. Yo soy un colaborador de Dios, pero ustedes son la labranza de Dios. Entonces, cuando hablamos del 60%, estamos casi todos los cristianos allí. Ese gran grupo que produjo un 100% son contados en toda la historia de la iglesia. Hay personas que han venido
a predicar el Evangelio. Y yo admiro eso, porque cuando han salido a predicar el Evangelio en lugares desconocidos, han renunciado a su propia nacionalidad y han ofrecido todo lo que ellos han hecho para traer el Evangelio. Es increíble la manera en que ellos despreciaron su vida, que para nosotros a veces es un poco difícil hacer. Guillermo McConnell fue el primer misionero que vino a Costa Rica para fundar una iglesia en el idioma español. Ya habían iglesias, pero fue el primero en venir para hacer eso. Él era de las iglesias presbiterianas, ¿verdad? Y él entra a trabajar con la que en aquel entonces se llamaba CAM Internacional o la Misión Centroamericana. Y él viene a Costa Rica. Él era un abogado, tiene una posición social en su barrio, tiene un nivel social, y él renunció a eso. Y él se vino en barco, no existían los aviones. Se vino en barco antes de su esposa. Varios meses después puede traer a su esposa y puede traer a su familia, puede llegar acá a Costa Rica. Y se cuenta que él tuvo la osadía de caminar y de hacer cosas que después no volvimos a ver en ningún misionero. ¿Y quién es el más ignorado de todos los misioneros? Guillermo McConnell. Casi nadie lo conoce. Ellos eran colaboradores de Dios. Vinieron despreciando todo lo que habían tenido en un momento. Y Pablo es igual. Pablo, ¿qué hizo? Caminaba trayectos predicando el Evangelio. Y él dio un fruto 100%. Llegó al grado que él podía decir: imítenme a mí como yo imito. ¿Verdad que está difícil decir eso? Pero Pablo lo pudo decir. Él era un colaborador. Él era una persona total y absolutamente entregada a Dios. Ellos estaban totalmente entregados a Dios. Ahora es muy interesante porque en el último punto que vamos a ver allí, todos, incluyendo a Pablo, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, incluyendo a todos los pastores, incluyendo a todos los que hacen ese gran esfuerzo, todos han dado un fruto en paciencia. Eso está en Lucas 8:15. Él ha dado un fruto en paciencia. Le voy a decir qué significa eso. Que yo trabajo y yo me esfuerzo y yo le sirvo al Señor como creyente. Y es muy probable que nunca vea el fruto. Es muy probable que me vaya de este mundo y nunca vea el fruto de lo que hice. Pero llegará un día en que Dios sacará a la luz todo ese trabajo. Jesús dijo que uno siembra y el otro recoge. Y el que recoge aprovecha todo el trabajo del que sembró. Entonces, Él dice: yo sembré y ustedes van a recoger. Y así sucede con la vida cristiana. Esos son los sembrados en buena tierra, los que pueden dar un fruto. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces es muy importante que tengamos presente que yo como creyente debo dar algo. No sé cuántas veces ora al día o cuántos momentos lo hace. Una vez pregunté eso en una clase que estábamos dando en el seminario, y un estudiante dice: yo oro 3 veces al día. El profesor que estaba dando la clase dice: oras muy poco. Y dice: pues yo oro 3 veces al día. Yo saco el ratito en la mañana, el ratito al mediodía, el ratito en la tarde. ¿Cómo que estoy orando poquito? Dice: usted ora muy poco. Pablo dijo: orad y sin cesar en todo. Es cuando yo estoy haciendo mis cosas, yo puedo estar hablando con Dios. La oración es una relación, no es un plan. Y han visto que en internet salen los planes de oración, y es muy bonito, puede motivarlo, pero no es un plan, es una relación con alguien. Yo tengo buenos amigos, yo tengo muy buenos hermanos en Cristo. ¿Y por qué? Porque yo me relaciono con ellos, porque yo hablo. Ustedes me conocen y yo los conozco a ustedes. Ustedes son mi familia y yo soy parte de su familia porque tenemos una relación. Pero no es lo mismo con otros creyentes a quienes no conocemos. Entonces necesitamos una relación. Eso es empezar a dar un buen fruto.
Cuando mi corazón se inclina por tener una relación con Dios. Es que Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me responde. Yo le pido y Dios parece que está en otro lado. ¿Será que anda de paseo? Dios nunca me responde. No es que Él no le responde, es que no tengo una relación. Y si no tengo una relación, no lo puedo entender, no lo puedo escuchar. Tuve una experiencia. Conocí a un misionero hace muchos años y todavía tenemos un vínculo muy cerca. Somos muy buenos amigos, nos consideramos casi familiares. Y una de las cosas interesantes es que como misionero norteamericano hay frases, hay palabras, hay cosas que no se entienden, ¿verdad? Pero comencé a entender esas frases por la comunión que teníamos. A las 5 de la mañana él llegaba y me levantaba y me decía, vamos a orar. Él llegaba a mi casa y tocaba la puerta y decía, vamos a orar, de 5 a 6. Y en la tarde me volvía a llamar y me decía, ¿qué aprendió hoy del Señor? Y yo empecé a aprender a tener una relación con Dios. Fue un misionero y es un misionero conforme al corazón de Dios, y realmente lo admiro en cuanto a eso. Muy pocos misioneros hicieron eso con los pastores, pero él se dedicaba con la gente que conocía y llegó a tener tanta cercanía que muchos en otros lados, en otros países, le dicen papá. Lo han llegado a querer tanto por esa relación. Entonces él era una persona que mantenía mucha relación. Así es con Dios. Yo necesito esa relación. Yo necesito escuchar a Dios porque tengo una relación con Él. Hay otras parábolas, para ya terminar aquí con lo de la parábola del sembrador, para pasar a las siguientes. El tiempo vuela y se va muy rápido. La parábola del sembrador nos va a dar toda la especificación de las siguientes parábolas. La parábola del trigo y la cizaña, que encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, es una parábola muy significativa ya en relación a la iglesia fundada, pero nos va a revelar cuándo fundó Cristo la iglesia. Hay 3 teorías acerca de cuándo Cristo fundó la iglesia. La primera teoría que usted va a escuchar, y ahorita vamos a ver lo que dice aquí la parábola, usted y yo podemos analizar eso. La primera teoría dice que la iglesia fue fundada con Juan el Bautista. Estamos hablando de teorías evangélicas, ¿okay? Que fue con Juan el Bautista que fue fundada la iglesia. Es una teoría porque no hay un fundamento. Es una teoría porque si fue fundada en la época de Juan el Bautista, Jesús no la fundó. Y si Jesús no fundó la iglesia, entonces la iglesia no es de Jesús, es la iglesia de Juan el Bautista. Pero no fue fundada con Juan el Bautista. Ahí la siguiente teoría dice que fue fundada en Hechos capítulo 2, pero ya no estaba Jesús. ¿Quién llegó allí? El Espíritu Santo revitalizó a la iglesia como prometió Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. Y en Juan capítulo 14, Jesús dice que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero tenía que estar en ellos. Y en Juan capítulo 20, 22, si no me equivoco, dice que Jesús sopla y dice recibid el Espíritu Santo. Ahora viene una cosa interesante. Nunca usted va a encontrar en la Biblia en ninguna parte que se diga, ahorita lo pasamos, tengo otra mina por ahí. Nunca hay una parte donde se diga Jesús fundó la iglesia a tal fecha. No existe eso. Si yo asevero que la iglesia fue fundada en Hechos 2, o yo afirmo que la iglesia fue fundada con Juan el Bautista, yo estoy poniendo mi palabra sobre la de Cristo Jesús, porque la Biblia no lo dice. En Hechos 2 se da por sentado que está. Eran 120, viene el Espíritu Santo y cae encima. ¿Y qué sucede después? Fueron añadidas 3,000 personas, añadidas. Yo no puedo añadir a algo que no existe, tenía que existir. Entonces esas personas fueron añadidas porque ya existía la iglesia. Y hay una tercera teoría. Esa es la teoría que vamos a decirle teoría, pero vamos a ver qué tan teoría es. Yo la acepto porque tiene mucho fundamento en cuanto a la Biblia.
Y es que fue fundada cuando Jesús instituyó a los apóstoles. Efesios 2:20, la iglesia está fundada sobre apóstoles. Entonces Dios no puede fundar la iglesia sobre algo que es del antiguo, de una dispensación diferente. La dispensación de la gracia empezó la transición cuando Jesús puso a los apóstoles, porque ya no era Israel. Él pone a los apóstoles y comienza a caminar allí una nueva perspectiva de gobierno. Y una cosa interesante, en Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice que Él constituyó, escuche la frase, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, los apóstoles son parte de la iglesia. Él constituyó, y si usted va a Mateo capítulo 10, Él dice que Él estableció. Yo tengo dos palabras, constituir y establecer. Y si yo observo bien las dos palabras, Jesús es quien establece a los 12 apóstoles y después no dice que funda la iglesia. Simplemente estableció a los 12. No estoy diciendo que usted tenga que aceptar eso. Lo que estoy diciendo es que yo creo que es la más cercana por el contexto. Es decisión suya si usted lo ve que está mal o está bien, pero es una de las teorías. Pero no acepte ciegamente algo que le dicen, porque a veces aceptamos cosas sin haber analizado. Vaya a la Biblia. Entonces, vamos a ver en la siguiente parábola del trigo y la cizaña este tipo de cosas, porque allí se especifican un poquito mejor. Le voy a pedirle a mi esposa que le ayude al hermano Félix a pasar de diapositiva. Es la diapositiva que dice primer dúo o primer par, algo así. Mientras la busca, voy a hablar sobre el carácter mezclado del reino de los cielos y su futura separación de forma definitiva de las dos clases mezcladas. Vamos a leer la parábola. Por favor, búsquese Mateo capítulo 13. Versículos 24 a 30. Se los voy a leer. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Volvemos a usar dos términos que estaban en la parábola del sembrador, que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: observe que está haciendo un juego de palabras con siervos, porque ahorita vamos a ver algo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Okay. Vamos a ver dos esferas de la iglesia, o dos esferas, conceptos de la iglesia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Me le vuelven a dar otra vez. Pasen esa diapositiva. Ahí están los textos donde aparece la parábola del trigo y la cizaña. Pero en esta diapositiva, en la 3, vamos a ver las dos formas. La primera forma que están allí escritas es que la iglesia aparece en la Biblia una forma específica y local. Yo quiero aclarar un poquito eso, porque cuando hablamos del trigo y la cizaña tenemos que entender algo, y es el carácter de la iglesia. La iglesia no puede tener una autoridad sobre la iglesia, porque solamente hay una autoridad. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La iglesia local de Vida Eterna no puede ni debe tener otra iglesia que la gobierne. Eso es antibíblico. Vida Eterna es una iglesia local y es autónoma, y la iglesia local no puede tener autoridad encima. Es bueno que la iglesia sea independiente en eso. No puede estar sobre
o bajo la autoridad de alguien más. Ni siquiera los misioneros deben tener injerencia sobre la iglesia local. La iglesia local, esa es la autoridad final, la asamblea, ustedes reunidos. Esa es la autoridad final, es donde Dios ha formado su iglesia. Esa es la forma específica y local. Esa se puede ver dentro de la iglesia local. Usted aquí puede ver los dones del Espíritu Santo y usted puede ver la palabra de Dios, usted puede servir al Señor, porque es parte de la membresía. Pero los miembros están divididos en dos tipos. Es el segundo punto de ese, que hay salvos y hay falsos hermanos. Entre los salvos tenemos creyentes espirituales y creyentes carnales. Pero tristemente dentro de la iglesia hay falsos hermanos. Los falsos hermanos no pueden ser percibidos por nuestra vista. Yo no puedo señalar a nadie porque yo no sé eso. ¿Qué pasó con los ángeles? Ellos dijeron, vamos a arrancar la cizaña. ¿Y qué les dice Jesús? No, porque con ella pueden arrancar también el trigo. Porque no pueden distinguir. Los ángeles no pueden distinguir quién es salvo y quién no. Y si los ángeles, que son superiores a nosotros, no pueden distinguir, ¿por qué yo voy a intentar distinguir quién es salvo y quién no? Eso le corresponde al dueño del campo, a Dios. Él es el único que conoce los corazones y es el único que puede determinar quién realmente es salvo y quién no. Pastor, sí, señor. disculpe que lo interrumpa ahí, pero entonces el versículo que manda Pablo a decir que por sus frutos vas a conocerlos, no se refiere a si es creyente o no. Ok, eso es lo que vamos a ver más adelante. Es que el trigo y la cizaña habla de la parte generalizada de la iglesia, la parte muy general. Tenemos falsos profetas que como creyentes los podemos notar, pero obviamente nosotros vamos a invitar voy a usar un nombre, no sé si será legalmente aceptable, pero yo no voy a traerme a Ronnie Chávez para que predique aquí. O sea, yo no puedo traerme a alguien que tiene una falsa doctrina a predicar aquí. La iglesia va a protegerse en eso, pero yo no puedo evitar que siga predicando. Yo no puedo evitar que siga haciendo crecer su iglesia. Yo no puedo evitar que la gente lo siga. Yo no puedo juzgarle su corazón si él es un falso profeta salvo engañado o él es un falso profeta totalmente perdido. El único que puede juzgar eso es Dios, pero está enseñando algo incorrecto, entonces que se quede allá donde está. Es el caso también con los falsos hermanos. Más adelante vamos a ver cómo la iglesia local, por eso es tan importante de diferenciar entre la iglesia local específica y la iglesia definitiva y final, ¿okay? Que es todo el conglomerado de salvos, desde Jesús hasta el rapto de la iglesia, todos juntos en el cielo. ¿Okay? Son las dos esferas que menciona la Biblia en cuanto a la iglesia. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que entender que dentro de las iglesias es muy difícil para nosotros poder hacer distinciones. Yo no puedo hacer eso, ni nadie puede hacer eso, ni nadie debe verlo. Solito se va revelando por el fruto quién es y quién no es creyente. Porque la semilla de mostaza, la semilla de trigo y la semilla de cizaña producen una planta muy similar y solamente se distingue cuando da el fruto. Entonces, mientras no haya dado fruto, no podemos distinguirla. ¿Quién es el único que la distingue? El que la creó. Dios sí sabe cuál es trigo y cuál es cizaña, pero en su plan maravilloso no tenemos que meternos en esa parte. En la forma definitiva y final tenemos que la iglesia de Cristo está siendo edificada. Y voy a explicarles algo, ya el tiempo se nos fue, ya faltan solo 5 minutos, pero voy a explicarles algo acerca de esto. Para ello, vamos a buscar Mateo capítulo 10, versículos 1 y 4. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Les dio autoridad. Ahora, ¿por qué Dios pone a los apóstoles, Jesús pone a los apóstoles
antes de la iglesia y por qué el nombre de los apóstoles aparece en la Nueva Jerusalén, simbolizando a Israel, ¿por qué aparece eso allí? Por una razón. Cuando Jesús vino a fundar, a establecer su reino, cuando Él vino la primera vez, Él vino a cumplir el propósito profético de que la iglesia nacería en Israel y que sería Israel la iglesia de donde saldría toda la evangelización, según lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Israel iba a ser el cuerpo de Cristo, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús dice, hay un pueblo que no me conoce, pero que vendrá a mí. Isaías profetiza diciendo que ese pueblo que no lo conoce va a proclamar las verdades de Jehová, porque Israel lo iba a rechazar. Entonces cuando Él hace eso allí, Él comenzó el principio, pero no dio el Espíritu Santo, porque la iglesia todavía no estaba constituida, ni estaba decidido la decisión de Israel de rechazar a Jesús como el Mesías. Primero, y segundo, porque la única manera de redimir era muriendo. Y el Espíritu Santo no podía venir porque estaba Jesús. La iglesia no necesitaba el Espíritu Santo porque estaba Jesús. Cualquier cuestión, Jesús la podía resolver. Pero cuando Jesús se va, es necesario, dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Entonces, Él está hablando de la vitalidad de la iglesia. Ahora, observe aquí que en esta parte hay un pasaje en Mateo, y vamos a ir a Mateo 16. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, está en futuro, ¿verdad? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el verso 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablándole a Pedro. Ahora, ¿por qué razón Él dice sobre esta roca? ¿Quién es esa roca? Es la confesión de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa confesión de Pedro, Jesús edifica la iglesia, es decir, sobre sí mismo. Porque ¿quién es el Hijo de Dios viviente? Jesús. Entonces Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no es lo mismo edificar que fundar, ¿verdad? La piedra angular estaba ahí, pero estaba viva, estaba caminando, ya la piedra angular estaba, y estaban poniéndose los pilotes, como decimos, para construir. Ya estaba haciendo, Dios estaba estableciendo a los 12 apóstoles en esa parte. Ahora observe algo interesante, porque si usted va a Mateo capítulo 18, versículo 17, ya no habla en futuro de la iglesia, da por un hecho que está. Si yo digo que Mateo capítulo 16, versículo 18 habla de que Cristo va a fundar la iglesia en hechos, tengo un problema con Mateo 18, del 15 en adelante, porque ahí me dice que la iglesia ya está. Da por un hecho que está. Entonces, en algún punto antes del capítulo 18 ya Jesús había fundado su iglesia. Y esta comenzaba a ser formada. En algún punto allí que Jesús no quiso decir. ¿Por qué? Porque son los temas que quizás Él no quiere que sepamos con exactitud. La iglesia está en ese proceso de edificación, pero todavía no está edificada. Él dice, edificaré mi iglesia. Voy a hacer una pregunta. Si yo digo que la iglesia es universal, es un término que hemos usado mucho por muchos años. Si yo digo que la iglesia es universal, significa que está completa, tiene que ser un cuerpo completo. Si yo traigo la mitad de la Biblia, yo digo, mi Biblia está ahí, yo tomo el Nuevo Testamento, y si yo le digo a alguien, esto es la Biblia, estoy seguro que me hubieran respondido, no hermano, ese es solo el Nuevo Testamento. Porque para que esté la Biblia tiene que estar
las dos partes. Aquí está la Biblia, pero si tengo solo este, me falta un lado. Entonces no está la Biblia, tengo una parte de la Biblia. Ahora, Cristo Jesús no ha venido, el rapto no ha sucedido. Entonces todavía faltan salvos. ¿En cuántos años? No sé. 1000 años, 2000 años, 3000 años, no sé. El día y la hora nadie lo sabe. Puede ser mañana que venga Jesús. Pero todavía faltan salvos. Entonces no son todavía parte de la iglesia. Yo no puedo pensar que la iglesia está si todavía me faltan hermanos. Está siendo edificada. Cuando hablamos de iglesia como cuerpo de Cristo en el término general de Efesios y de Colosenses, está hablando de la totalidad ya terminada allá en los cielos. Ahora, es una cosa interesante, no es invisible. Dice, sí, tiene que ser invisible. No, no lo es, está formada por creyentes de carne y hueso. Y cuando estemos reunidos allá, los ángeles nos van a ver, no tenemos nada de invisible. Estamos bien visibles. Escuché a un teólogo que decía, no puedo creer en la iglesia invisible que te hace invisible en la iglesia. Muchas veces es una excusa para no tener un compromiso con la iglesia local. Usted es visible. Si yo salgo, usted me ve donde salgo. No soy un espíritu, ¿verdad? Yo salgo caminando, soy visible. Y donde quiera que esté, si yo salgo ahorita de esta tarde, me voy y cometo algo indebido, la gente no va a decir, ah, mira, fue Carlos, es el pastor de vida eterna. Todos ustedes pasan en la colada, porque por ser visible todo el mundo me ve. Si fuera invisible no me ven, mis actos no tendrían una responsabilidad directa. Pero cuando yo entiendo que la iglesia del Señor es local y es visible, me cuido más, porque lo que yo haga afecta a otros. Lo que yo haga puede destruir la vida de otros. Y quiero aclarar algo para que no nos sintamos mal. No sé si el timbre que tocó era el segundo o el primero. El primero. Queda media hora. Primera Corintios capítulo 12, por favor. Okay. Primera Corintios 12 dice que el cuerpo es uno. Bueno, búsquenlo por favor, 1 Corintios 12. Ya ahora sí, me lo sonaron 4 veces. 1 Corintios 12, ya terminamos. Dice, porque el cuerpo está hablando del cuerpo, ¿verdad? Ok, vamos al versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en dónde? Ok. ¿Ha escuchado usted hablar a la gente decir que ese es el cuerpo universal o la iglesia universal? Pero si usted lee el versículo 27 se cae la teoría. El verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son esos vosotros? Los corintios. El cuerpo de Cristo es la iglesia local, porque se le ven las manos, se le ven los pies. Lo único que no se ve es la cabeza, pero anda en el corazón. Cristo es la cabeza, pero usted se ve. El cuerpo de Cristo se ve. El cuerpo de Cristo se puede palpar. Y el cuerpo de Cristo un impío lo puede ver. ¿Por qué hablamos de testimonio? Porque yo reflejo a Cristo. Pero cuando yo no siento ese compromiso, que soy visiblemente el cuerpo de Cristo, no me comprometo con Dios. No me interesa mucho. De por sí, Dios juzgará. Pero cuando yo sé que visiblemente soy la luz del mundo, porque Cristo está en mí, no porque soy Jesús, yo reflejo esa luz visiblemente, significa que si no la reflejo, seré castigado visiblemente. Yo no puedo disciplinar a un hermano que es invisible. ¿Cómo no puedo hacer eso? Pero ¿por qué la iglesia puede disciplinar a los hermanos? 1 Corintios 5, incluso puede expulsar a gente de su membresía. La asamblea, eso no lo puede hacer el pastor, ni los ancianos, ni el concilio. Eso solo lo hace la asamblea. ¿Por qué puede hacer eso? Porque es visible. Ese es el cuerpo de Cristo.
Y en esta teoría, usted se siente más comprometido porque es local. Aquí somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno, dice Pablo, un miembro en particular. Por eso es que mucha gente, muchas iglesias, y termino con eso, no hay mucho compromiso con el ministerio. Es que yo no tengo el don, yo no tengo la habilidad. El pastor, Dios nos da un don como pastores, y es que podemos ver las habilidades y los dones de los hermanos. Cuando uno está hablando con ellos, se da cuenta qué puede hacer. Entonces una vez se hace la sugerencia, porque uno puede ver la capacidad, pero la persona no siente esa capacidad. Pero ¿por qué no hay un compromiso hacia la iglesia local? Es que si no me gusta aquí mucho, si me aprietan mucho, no voy para la otra. Pero cuando soy iglesia local y yo entiendo la importancia de ser parte de ustedes de ser parte mía, la cosa cambia. No porque soy pastor significa que ustedes no pueden venir un día y decirme, hermano, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Usted puede hacerlo, pero yo no soy la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo solamente soy un don dado a la iglesia. Pero cuando uno pierde ese concepto, entonces usted no viene al pastor y le dice, no estoy de acuerdo, sino que se va donde el hermano y le dice, no me gusta eso, yo no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no viene y se lo dice al pastor? Porque no hay el concepto de iglesia local, porque no hay el concepto de que somos visibles. Yo creo que no soy un pastor así como para que me tengan mucho temor. Me gusta que me hablen y que me digan, y si me he equivocado tengo que corregirme. El hecho que enseño no es que soy perfecto. Para eso es el cuerpo de Cristo, para eso es la iglesia de Dios. Pero es visible. Esa teoría me gusta más. Es más bíblica, es más cristocéntrica, es más real para mi vida que pensar en una iglesia invisible, que me hace invisible en la iglesia. Porque si voy a otro lado no me conocen como cuerpo de Cristo. Pero aquí sí saben que soy parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es miembro de la familia de Dios. Usted es parte de todo ese prospecto que Dios ha dado, que Dios ha puesto, ese gran proyecto de construcción que se llama iglesia. Todavía no está edificada la iglesia total. Está siendo construida. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3, pero mire cada uno, o sea, usted y yo como persona individual, mire cada uno cómo sobreedifica en el cuerpo de Cristo. Y este es el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo y yo soy el cuerpo de Cristo cuando estamos aquí reunidos. Que Cristo Jesús sea quien nos guíe y que nunca perdamos eso. Y la otra semana le vamos a entrar a la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus inmensas bendiciones, por tus grandes riquezas, porque todo ha sido fiel y maravilloso. No hay otro Dios como tú. A veces hemos aprendido cosas que hemos arrastrado por muchos años y tu palabra nos ilumina y nos sentimos, oh Dios, agradecidos porque tú eres quien nos abres nuestros ojos. Que este libro maravilloso sea en nosotros siempre la guía, siempre la luz y siempre la esperanza. Glorifícate y exáltate en medio de tu cuerpo, en medio de tu iglesia, en medio de esta iglesia local. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.